Bendiga, buenas noches. Un gusto poder participar de esta bendición de poder transmitir y platicar un poco de Jonás, el libro de Jonás. Qué interesante es cada uno de los libros que presenta el Biblión, la gran Biblia, y uno de ellos es Jonás. Jonás sabemos que fue un personaje muy polémico en el sentido de que en todo momento estaba la expectativa de qué es lo que Dios quería, pero siempre hacía lo contrario. Pero vamos a hablar del libro de Jonás. Y de paso vamos a hablar de algo de Jonás, de la vida de Jonás, sobre lo que nos narra el libro. Jonás, el autor de este libro, pues lleva el nombre precisamente de este personaje histórico, Jonás. La fecha de la escritura, pues probablemente es entre el 780 y 750 antes de Cristo. Este libro, pues merece un breve resumen para que entendamos cuál es el contexto del libro. Y con los que hemos leído, la historia de Jonás, habla de el temor y el orgullo de Jonás causa que él huya de Dios. El no querer ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a la gente como Dios lo había ordenado, porque Jonás siente que ellos son sus enemigos. Él está convencido de que Dios no llevará a cabo su amenaza de destruir a la ciudad y aborda un barco, se va a Tarsis, que está en la dirección opuesta, desobedece a Dios, huye de Dios y pronto una embravecida tormenta causa que la tripulación eche suertes por el temor a ser hundidos, a hundirse, y bueno, finalmente lo echan por la borda y es tragado por un gran pez. Ahí duró en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. En ese tiempo Jonás ora y se arrepiente de su pecado, se arrepiente de haber desobedecido a Dios y el pez lo vomita y lo echa a tierra seca. Y la pregunta es, ¿por qué tardaría tanto tiempo en arrepentirse? O tal vez era el plan de Dios, 3 días. Y más adelante vamos a encontrar esa respuesta. O sea, la pregunta fue, ¿por qué tardarían 3 días? ¿Por qué tardó 3 días dentro del pez? ¿Por qué tardó 3 días en arrepentirse? Bueno, Jonás tuvo que rehacer el viaje porque, bueno, era la indicación de parte de Dios, era un profeta que le debía obediencia a Dios, estaba haciendo todo lo contrario, lo que Dios quería. Y bueno, conduce a la conduce a Nínive, una vez que llega a Nínive, predica en Nínive, recorre la ciudad predicando un buen tiempo, un buen trecho de la ciudad, y causa algo impresionante en Nínive, causa un gran avivamiento en la ciudad de Nínive. Eh, este profeta disgustado hace berrinches, en vez de estar agradecidos con Dios por lo que hizo Nínive, en lugar de estar agradecido porque Nínive se arrepintió, él hace su berrinche y se enoja. Jonás aprende la lección. Cuando Dios usa el viento, usa una calabacera, usa un gusano para enseñarle que Él es misericordioso y que Él cuando quiere hacer las cosas las hace como Él quiere, en su soberana y multiforme sabiduría, Él decide cómo hacer las cosas, ¿no? A veces nosotros como seres humanos no alcanzamos a entender ese proceso que Dios, a donde Dios nos quiere llevar. Sin embargo, yo creo que es de reflexionar qué es lo que realmente Dios quiere de nuestras vidas. Y desde la perspectiva de su negativa de Jonás, de cumplir el mandato divino, Jonás puede ser comparado a otros profetas del Antiguo Testamento que igual se resistieron a aceptar la misión para la cual Dios los había llamado. Dios les había encomendado algunas misiones, por ejemplo, Moisés, Elías, Jeremías y otros apelando a posibles razones de incompetencia, de aquel varón que decía, soy un niño, aquel decía, no puedo hablar, y de una y otra manera ponían pretextos para poder servirle a Dios. Pero yo creo que, pues Jonás sí vamos a decir un término artesanal, Jonás sí rayó en la desobediencia, ¿no? Rayó en la desobediencia de tal manera que él fue el que con mayor tenacidad se resistió a obedecer a Dios.
pero se vio forzado a ir a Nínive y a comunicar el mensaje del cual era portador. Lo hizo con enojo, lo hizo de mala gana. Llegó el momento que hasta se amargó la vida, se amargó él en ese momento al saber que Dios, bueno, él sentía que Dios había hecho lo contrario que él quería, pero sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Y eso a veces, muchas veces no lo entendemos. Le dolió que los ninivitas se convirtieran de su mala conducta en lugar de alegrarse. ¿Cuántas gentes actúan de esa manera? Yo no quiero pensar de hermanos, de pastores, pero cuánta gente común y corriente se burla del mal de los demás. Aún ahí, cuando hay gente que se arrepiente, somos criticados, somos lacerados, y bueno, y pues, si por ellos fuera, seríamos lapidados, ¿no? Cuando alguien se arrepiente de su mal camino. En el caso de Jonás, pues él, al contrario, en lugar de alegrarse porque Nínive ya había decidido cambiar, él, por el contrario, se molesta y bueno, le dolió que Dios no hiciera lo que en su corazón había, en el corazón de Jonás. Y bueno, eh, Jonás aquí no hubo ningún problema en decir yo soy, no tuvo ningún problema en decir su nacionalidad, no tuvo problemas en declarar que él servía a Jehová, no tuvo problemas, incluso él podía, yo creo esto, que él podía haber dado la vida por cualquier otro, pero por Nínive no, porque él podía dar la vida, porque al final de cuentas esa era la tarea de él, para eso lo llamó Dios. Y yo quiero entenderlo, que pues los profetas que servían a Dios eran hombres valientes, esforzados, que sabían cuál era la misión de parte de Dios y sobre todo que tenían el corazón de Dios. Sin embargo, aquí no entendemos la actitud de Jonás ante la negativa de servirle a Dios. Entonces, tal vez tenía miedo perder su prestigio como profeta o no sé, no entiendo qué es lo que pasó en la vida de Jonás. Pero bueno, en este libro hay algunas referencias proféticas. ¿Cuáles son esas referencias? Nos debe quedar claro que Jonás es un tipo de Cristo, de acuerdo a las propias palabras del Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, verso 40 y 41. Jesús declara que él estaría en la tumba el mismo lapso que tardó Jonás dentro del pez. Del mismo tiempo que Jesús estuvo en la tumba, fue el mismo tiempo que Jonás. Y bueno, también al mismo tiempo, pues Jesús sabemos que él resucita, Jonás es expulsado del pez. Y él prosigue diciendo que mientras los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás, sí se arrepintieron. Los fariseos y los maestros de la ley rechazaron rotundamente el sacrificio de Jesús, la verdad de Jesús, la verdad del arrepentimiento y la verdad de la salvación. Y entonces Jesús trae el mismo mensaje de Jonás, trae la salvación, trae el arrepentimiento, trae el cambio de vida. La diferencia pues que Jesucristo en su misma palabra trae la esperanza, la fe, el amor, y Él es el autor de la vida misma, ¿no? Entonces, mientras que Jonás iba y predicaba de una manera no muy agraciada porque no estaba contento, Jesús vino a dar su vida y a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Qué interesante es esa parte. Hay algunos versos claves. ¿Cuáles son los versos claves? Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ese es un verso clave. Otro verso clave, pero Jehová tenía preparado un gran pez, para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:2, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Y Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Son algunos versos claves y pues
Para ir concluyendo, ¿cuál es la temática de la escritura, de esta escritura de Jonás? La desobediencia, el avivamiento, la experiencia de Jonás dentro del pez, la oportunidad de parte de Dios para no nada más para Jonás, sino para Nínive, de arrepentirse, la oportunidad para Nínive de apartarse de su mal camino y obtener la misericordia de Dios. ¿Qué aprendemos? Que la desobediencia de Jonás conduce a un gran avivamiento al pueblo de Nínive, y podemos considerar como uno de los mayores esfuerzos evangelísticos de parte de Jonás al llevar el avivamiento no solamente a una persona, sino a todo el pueblo, a toda la ciudad, incluyendo a niños, mujeres, hombres, al mismo rey, incluyendo hasta los animales, ¿no? Entonces, imagínense qué campaña evangelística se puso a hacer, vamos a llamarlo de esta manera, qué campaña evangelística se puso a hacer Jonás al predicar, al ir por calle, hablando del arrepentimiento, y entonces, en consecuencia, pues se arrepienten, y sabemos lo que pasa como consecuencia de ese arrepentimiento. ¿Hay alguna aplicación práctica para el libro de Jonás? No podemos escondernos de Dios, mis hermanos. No podemos escondernos no podemos huir de nuestra responsabilidad que tenemos. Nosotros, por voluntad propia, y creemos porque es el llamado de Dios, hemos decidido ser intercesores. Y entonces, si nosotros decidimos tratar a la brecha y hemos visto la misericordia de Dios en la vida de nosotros, hemos visto el llamado de Dios en la vida de nosotros, entonces no podemos huir de nuestra responsabilidad como pretendía hacerlo Jonás. Por el contrario, deberíamos estar agradecidos porque no solamente somos de los llamados y no solamente somos de los escogidos, somos llamados, somos escogidos, somos de los ungidos del Señor. Entonces nos lleva a una posición muy privilegiada para poder servir a Dios. Entonces, nosotros, ¿cuál es la aplicación práctica? Que nosotros no podemos, ni debemos, ni intentemos huir de la presencia de Dios. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Dios quiere usar nuestras vidas, Dios va a usar nuestras vidas, entonces a nosotros nos conviene permitir que Dios las use de una manera extraordinaria. Y si por ello tenemos que dejar cosas que estorban, pues adelante. El amor de Dios se manifiesta a sí mismo por ser accesible para todos. El hombre, así como Jonás, él decía, pues estos no tienen, tal vez decían, no tienen derecho a ser salvos, no tienen derecho a la salvación, o no tienen derecho al arrepentimiento, no tienen derecho a la misericordia de Dios. Pero nosotros como seres humanos, como no tendremos, tampoco tenemos el derecho de decidir quién sí y quién no, cuando Dios no hace excepción de personas. Sabemos que para Dios no hay color, no hay eh, etnia, no hay lenguaje, no hay cuestión social, económica. Él quiere salvar a todos aquellos que quieran acudir al arrepentimiento. Entonces, nuestra tarea como cristianos es ser los medios para que la gente que no conoce a Dios se arrepienta y se acerque a Él, para que el mundo conozca la oferta que hay de parte de Dios para la salvación, para la vida eterna. Y pues no esperar no es que nos traiga un pez, pero sí no esperemos que el llamamiento de Dios sea de otra manera. La vida de Jonás nos lleva a una experiencia que Dios quiere que compartamos con Él, no siendo celosos, no siendo resentidos con aquellos que se acercan a Cristo, no tomar la actitud del hijo mayor, que cuando alguien se arrepiente nos molestamos, no, por el contrario. Yo quiero creer que Jonás había alguna perturbación en su corazón que no le permitió ver cuál era la tarea importante para la cual Dios lo había llamado. Entonces, esto es lo que podemos entender de la vida de Jonás, muy interesante, ¿cuál sería la conclusión?
de que nosotros somos llamados para servir, que lo debemos tomar como un privilegio, que no debemos huir de la presencia de Dios, que no debemos huir de nuestra responsabilidad, por el contrario, y que pidamos a Dios siempre la dirección para que podamos hacer las cosas como a Él le agradan, como a Él le gustan, como deben de ser. Y debemos sentirlo como un privilegio el poder servirle a Dios. Somos los que están aquí, los que están conectados y los que van a escuchar la transmisión, deben considerarse con mucho privilegio el hecho de que Dios haya puesto su mirada en cada uno de nosotros y no poner pretextos para buscarle, para servirle y para cumplir con la gran comisión para la cual hemos sido llamados. Nosotros ya no somos cristianos solamente, sino somos escogidos para predicar su palabra, para llevar ese mensaje de arrepentimiento. Y si nuestro mensaje va a ser de gran bendición para otros, si nuestro mensaje va a ser de gran avivamiento, pues hagámoslo. El avivamiento empezó con Jonás, al arrepentirse y al sentirse agradecido de haber sido sacado del pez. Entonces, también nosotros podemos ser agradecidos con Dios llevando la palabra. Yo creo que este es el tiempo. Lo hemos estado haciendo a través de este medio, hemos estado intercediendo, hemos estado llevando la palabra y yo creo que podemos sentirnos privilegiados por ello. Entonces, mis hermanos, mis amigos, yo les animo a que lean el libro de Jonás, conozcan la historia de Jonás. Es una historia que algunos lo tienen como una fábula, como un cuento, pero si está en la Biblia, es creíble. Si está en la Biblia, tenemos que creerlo. Y algo mucho nos tiene que enseñar, nos enseña la vida de Jonás. Entonces, Dios les bendiga, sigamos adelante. Muy bien, excelente, gracias Pastor Miguel Ángel por la exposición del libro. Y bueno, pues ánimo a todos amigos, ya escuchamos la palabra y la recomendación de cada día. ¿Qué decisión tenemos que tomar? Si estás involucrado en el servicio, Dios te ha llamado a servirle y estás tratando de caminar en la dirección contraria, ¿qué decisión tienes que tomar hoy? Si no has iniciado un servicio a Dios, bueno, mira, pues puedes iniciar aprendiendo de esta lección tan grande que nos da el libro de Jonás. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar. Me toca iniciar el tiempo de la oración el día de hoy. Así que los invito a todos para que dispongan su corazón. Bendito seas tú, Dios nuestro maravilloso, que nos has dado tu palabra y en tu palabra nos has enseñado que para ti no hay nada imposible, que haces milagros y maravillas, acontecimientos sobrenaturales, a veces misteriosos e inexplicables, pero que tienen un propósito de manifestar tu amor, de, Señor Dios, tocar los corazones y convencerlos para que vuelvan a ti con arrepentimiento. Y te damos gracias por este tiempo una vez más en este día que podemos orar unidos y que podemos, Señor Dios, acercarnos a tu trono de gracia. Padre, te pongo en tus manos las vidas de cada uno de los pastores que estamos aquí, las vidas de quienes nos están observando y están participando, Señor Dios, también ellos están ahí presentes como cada día orando con nosotros, Padre, y cada una de las peticiones están en tus manos, que persistimos y oramos repetidamente. ¿Por qué? Porque tu palabra dice, Señor Dios, que oremos sin cesar, y tu palabra dice que la oración debe ser constante, que tenemos que ser insistentes en lo que estamos pidiendo. Por eso es que día a día, Señor Dios, estamos orando en esta ocasión por cada uno de estos puntos, Señor Dios. Todo lo ponemos en tus manos. Te agradecemos de antemano, Señor, la bendición de poder estar reunidos ministrando y compartiendo tu palabra y orando en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Así sea, Señor. Amén. Padre, te damos toda la gloria y toda la alabanza.